Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al primer webinar del año de Aleph. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Jerónimo Moar, soy el director general de Aleph. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas y también ver muchas caras nuevas. Em, Antes de comenzar el webinar, quería tomar la oportunidad para poder platicarles rápidamente a aquellos que no nos conocen y que no están familiarizados con nuestro trabajo, platicarles un poco de nosotros. Somos una empresa de tecnología mexicana en la que hemos desarrollado una plataforma de inteligencia colaborativa para ayudar a empresas a prevenir riesgos delictivos con el uso de distintas técnicas de ciencia de datos. Y a modo de introducción de quiénes somos y a qué nos dedicamos, antes de comenzar el webinar quisiéramos presentarles el siguiente video, robándoles 2 minutos de su tiempo. Pues antes de comenzar ya formalmente el webinar, quisiera presentarles al ponente del día de hoy, que es el doctor Rafael Prieto, que es el director de Ciencia de Datos aquí en Aleph y un muy querido amigo mío. Rápidamente, nada más para que tengan el contexto de Rafa, Rafa se graduó de Matemáticas Aplicadas del ITAM, y posteriormente se desempeñó como director de análisis estratégico del C5 en la Ciudad de México, en donde fue, aunque sea muy modesto para admitirlo, pero uno de los pioneros en México en utilizar modelos de policía predictiva para funciones de seguridad pública. Posteriormente hizo una maestría y doctorado en matemáticas, seguridad y crimen en la University College of London. Y actualmente, además de desempeñarse como director de analítica aquí en Aleph, es investigador de postdoctorado de la Universidad de Oxford y una de las autoridades a nivel mundial en el uso de ciencia de datos para prevenir riesgos delictivos. El webinar de hoy es una investigación que ha estado trabajando Rafa en los últimos meses sobre cómo el uso de suelo genera patrones delictivos predecibles, que ya dejaré que él pueda entrar en más detalle, y es una muestra del tipo de trabajo en el que nos especializamos aquí en Aleph. Entonces espero que les parezca interesante la ponencia. Conforme vayan teniendo preguntas sobre el tema de la ponencia, por favor hagan sus preguntas en el chat de Zoom. Solo les pedimos que por favor mencionen su nombre y su afiliación, es decir, para qué organización trabajan. Ya que al término de la ponencia de Rafa tendremos una sesión de 20 minutos para responder las preguntas que salgan. Entonces, sin más, Rafa, el micrófono es tuyo. Excelente. Creo que les estoy compartiendo ya mi pantalla. ¿Cierto? Correcto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este webinar y es muy emocionante compartir este momento con ustedes, porque entre muchas cosas es un resultado claro que tenemos en Aleph muy interesante y también científico. Entonces, de hecho, hoy en la mañana se publicó nuestro artículo que pueden encontrar en mi Twitter y pues es un resultado también científico. Entonces, es honestamente muy emocionante poder como mezclar al mismo tiempo
algo científico, algo con evidencias, con muchas referencias, con bases, y poderlo poner en práctica. Y entonces decir, mira, esto también sí funciona, y entonces hay unas evidencias que por allá estamos utilizando. Entonces, fíjense, la idea es muy sencillo en realidad. Imagínense ustedes el Zócalo de la Ciudad de México, el centro. Y si yo les hablo del centro, imagínense el centro a las 2 de la tarde. Simplemente por ser el centro, nos estamos imaginando que va a haber mucha gente, muchos puestos, ruido, tráfico posiblemente, tiendas abiertas, gente corriendo de arriba abajo. Y veremos eso sin importar mucho el día y sin importar mucho en específico la zona del centro. O sea, la calle de Madero va a estar así, pero Venustiano Carranza, 16 de septiembre, muchas de las calles se van a ver así, porque así se ve el centro, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿qué tal si pensamos en la Central de Abasto? La Central de Abasto, si nos la imaginamos a las 8 de la mañana, es prácticamente una ciudad adentro de la ciudad. Eso se vuelve un universo completo de distribución, de venta de productos, gritos y sombrerazos. Pero si pensamos en la Central de Abasto, por ejemplo, a las 8 de la noche, pues es casi una ciudad fantasma. ¿Por qué? Porque pues esa zona en específico, en la mañana es muy ocupada y en la noche prácticamente está vacía. ¿Qué pasa si pensamos, por ejemplo, en el viaducto? Bueno, pues el viaducto es increíble que hasta el tráfico nos dice en qué hora estamos. ¿Por qué? Porque en la mañana la mayor parte de los vehículos van hacia el poniente, es decir, hacia las zonas de Santa Fe, de Polanco, de la Roma o de la Condesa. Y en la noche la gente regresa a las zonas más residenciales que están en el oriente de la ciudad. Y entonces la avenida misma no solo tiene tráfico, porque pues ya tráfico en la Ciudad de México siempre, ¿no? Pero tiene tráfico con dirección y sabemos perfectamente que en la mañana va hacia un lado y en la noche va hacia el otro lado. Imagínense, por ejemplo, el Parque de la Mexicana. El Parque de la Mexicana, lindísimo parque en Santa Fe, una de las poquitas áreas verdes que hay por ahí. Y si piensan en este parque en un fin de semana, está prácticamente vacío. Si piensan en ese parque a las 3 de la tarde entre semana, de hecho está bastante lleno de gente residencial que vive por ahí, pero también de los oficinistas que están en esa zona comiendo en su Tupperware una ensalada de atún. Ahora, eso es muy interesante porque nos dice, pues, más o menos por la zona sabemos cómo se va a comportar, sabemos hasta cuánta gente va a haber, más o menos, solo porque es el centro en la mañana, o el centro en la noche, o la central de abasto, o el viaducto, o el parque, o el mercado, o etcétera, ¿no? Entonces, esa idea en la cual, pues nosotros ya tenemos una imagen de cómo se va a ver el Zócalo de la Ciudad de México en la mañana y cómo se va a ver el parque o la central de abasto en la noche, pues más o menos eso es lo que tenemos ahora de una manera, digamos, científica, utilizando datos y evidencias, ¿ok? Entonces, la idea es sencilla. Imagínense ustedes el horario típico en el que en la primaria hacíamos nuestras materias, ¿no? Aquí, pues, las 24 horas, de lunes a domingo, y sabemos perfectamente que el Zócalo, a esa hora, el centro de la Ciudad de México a mediodía está lleno de lunes a domingo. Siempre va a haber mucha gente, pero no así en otros momentos del día. El centro de la Ciudad de México, de hecho, es bastante vacío en las noches y no hay tanto tráfico y no hay tanta gente. ¿Qué tal el viaducto? Como les decía, en la noche hay un horario específico donde el tráfico va hacia un lado y hay un horario en la mañana en el que va hacia el otro lado. La central de abasto en las mañanas se pone exageradamente llena de gente y de compradores y en la noche está vacía. Entonces, imagínense ese diagramita en el cual tenemos los días de la semana y las horas y pues más o menos podemos identificar cuando una zona se llena de gente y se llena por lo tanto de muchos eventos sociales como transacciones, interacciones, contagios de virus, llamadas, choques o delitos. Entonces, pues la ocurrencia es mucho relacionado a lo que hay ahí. Hay mucha gente, por lo tanto, pues va a haber mucho de muchas cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos referimos con el pulso urbano? Bueno, pues, si han ustedes lidiado con datos en algún momento, sabrán que casi siempre las cosas que nos interesan, digamos, son eventos que les llamamos discretos. Y son discretos en el sentido de que suceden en algún momento
y es instantáneo prácticamente. Por ejemplo, un delito sucede el martes en la mañana y por eso está marcado con un punto. Y entonces es solo ese evento cuando está sucediendo y el resto del tiempo no hay delito. Pues de hecho, si nos paramos en Tepito, en el momento más peligroso del día más peligroso del año, la probabilidad de que nos encontremos un delito es casi cero, pues porque los delitos suceden demasiado rápido. En cuestión de segundos, ya no tienes cartera, en un minuto ya no tienes coche, y en cuestión de 3 minutos, de hecho, el delincuente ya está hasta lejos. Entonces son instantáneos, ¿ok? Por eso se marcan así. Entonces, este es, por ejemplo, un evento, delito, choque, transacción o contagio, que sucede el martes en la mañana, el miércoles muy temprano, el jueves a mediodía, y etcétera, ¿no? Ahora, aquí hay dos trucos. Uno es que nos choca en realidad a los matemáticos lidiar con cosas tan instantáneas. Las cosas instantáneas son muy difíciles de manipular, digamos, los datos no son bonitos. Entonces lo que hacemos usualmente es suavizarlo. Suavizarlo quiere decir de dónde ocurrió, pensar en la probabilidad de que pudo haber sucedido en momentos cercanos. Entonces, por ejemplo, si a mí me roban un martes en la mañana, digamos a las 9, la probabilidad de que me roben martes a las 9:20, pues sigue siendo alta, porque las condiciones, la ciudad se ve prácticamente igual martes a las 9 que martes a las 9:20, o martes a las 9:50, o martes a las 11, pero ya como que a las 11 ya no tanto, ¿no? Ya han pasado 2 horas, desde el martes a las 9 hasta que lo estamos pensando a las 11, entonces por eso suavizamos los eventos con esta gaussiana o esta campana de distribución, ¿ok? Y eso lo que pensamos es de los eventos, la probabilidad, que es esta distribución suavecita que se ve muy bonita y que además matemáticamente es mucho más fácil de analizar. Entonces, por eso nos gusta casi siempre suavizar las cosas, ya sea en el espacio y generar mapas de hotspots o mapas de zonas calientes, o en el tiempo y generar algo como lo que estamos viendo. Ahora, si se fijan, construimos el pulso, que es esta línea que está abajo, que nos dice de dónde sucedió un evento, la probabilidad de que sucedan futuros eventos o simplemente la probabilidad de que sucedan otros eventos que yo no pude ver. Entonces, por ejemplo, aquí hay una alta probabilidad porque es justo el momento y mientras nos alejamos de ese momento, pues la probabilidad decrece, ¿no? Y aquí tenemos un evento y su correspondiente suavizamiento. Y ahora, hay dos trucos aquí que son muy interesantes. El primero es que aquí tenemos 3 eventos, por ejemplo, el viernes, y entonces esos los suavizamos, sumamos el suavizamiento o los componemos, y entonces generan cosas más altas. En un mapa se vería más rojo, en esta curva pues es una dimensión, es el tiempo, entonces se ve más alto porque hay más eventos aquí. Y noten que esta curva, la que estamos viendo como el pulso, mientras más arriba, significa que hubo más datos o más eventos cerca de esa zona. Y mientras más abajo, significa que hubo poquitos eventos en ese momento. Entonces la curva es 0 en sábado, porque no tenemos eventos el sábado, pero es alta el viernes, alta el domingo y alta el miércoles, ¿ok? Entonces eso es lo que hace el suavizamiento, que no nos dice solo que un evento sucedió, sino que puede suceder con cierta probabilidad en un rango de tiempo y además los compone en diferentes eventos. Entonces, acá tenemos 3 eventos y si se fijan, la altura de esta montañita es más alta que la de los otros, pues porque aquí hay 3 eventos y aquí solo hay uno. Bien, parte 1, suavizar los eventos es crucial y es uno de los muy buenos secretos. Y parte 2, el tiempo, casi siempre lo pensamos en la sucesión lineal, es decir, 2016, 2017, lunes, martes, enero, febrero, marzo, etcétera. Pero aquí vamos a pensar en el tiempo, pues cíclico, porque después del domingo viene el lunes. Entonces, si se fijan, tenemos aquí un puntito, que es un evento el domingo en la noche. Ese genera una probabilidad del domingo en la noche, pero se escurre al lunes. Entonces, por eso hay aquí un pedacito extra el lunes en la mañana que corresponde a un evento que sucedió el domingo. La semana usualmente empieza el lunes,
Si fuéramos muy religiosos, diríamos que empieza el domingo, pero bueno, empieza el lunes, y lo que nos dice esto es un suavizamiento, pensando pues que pegamos los días en sus extremos. Entonces, del domingo sigue el lunes y así recorremos las 168 horas. ¿Bien? Ese es el truco de los datos que estamos haciendo aquí, es los datos los suavizo de manera cíclica. Ahora, ¿eso qué pasa? Imagínense que lo hacemos a los delitos de la Ciudad de México. Pues aplicado esto a los delitos de la Ciudad de México, esta técnica se ve así. Ese es el pulso de crimen de la Ciudad de México. Ahorita lo vemos como con detalle, pero si se fijan desde lejos parece un electrocardiograma, porque sube y baja y sube y baja, y este electrocardiograma nos referimos a él como el pulso del crimen. Estos datos son de la Ciudad de México y son a partir prácticamente todos de las denuncias que realizan las personas ante la Fiscalía, y entonces sabemos la hora del delito. En algunos casos, como por ejemplo en el robo de un vehículo sin violencia, no sabemos los delitos, entonces filtramos aquellos en los cuales no estamos seguros de la hora del delito. Entonces, estos sí reflejan, digamos, delitos en los que como hay una víctima presencial, sabemos que el delito sucedió ahí. ¿Y qué nos dice esta curva? Fíjense qué interesante esta. Empieza el lunes a las 0 horas y hay una cierta probabilidad. Acuérdense que esta es la probabilidad combinada de todos los incidentes que tenemos y empieza con cierta altura la probabilidad y conforme avanza el lunes, reduce la probabilidad. Pues claro, porque si lo pensamos, cuando empieza el lunes son las 0 horas. Entonces eso todavía casi que suena a domingo, ¿no? Y conforme avanzan las horas, pues llega la madrugada del lunes hasta más o menos las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana algunas personas, yo no, pero algunas personas se despiertan y salen a correr y a trabajar, y etcétera, y entonces la probabilidad de más eventos sube y se incrementa conforme pasan las horas, y aquí la gente corre a la escuela, corre al trabajo, corre a la universidad, y entonces llegamos a un punto muy alto de delitos, que es más o menos al mediodía. Entonces, si se fijan, esta primera parte de la curva nos dice, empieza el lunes, baja la probabilidad porque es la madrugada, pero sube conforme vamos en nuestros trabajos, escuelas, etcétera, y llegamos a un punto que se llama el pico o la cúspide, más o menos en la hora de la comida, 2 de la tarde. A partir de las 2 baja un poquito y vuelve a subir cuando salimos de las escuelas, del trabajo y cuando vamos otra vez en el tráfico, pero ahora de regreso a nuestra casa. Entonces tenemos estos dos picos, el primero cuando vamos y el segundo cuando regresamos. Entonces baja y llega el lunes que pasa a martes, ¿bien? Ahora lo interesante es que el martes, pues es idéntico al lunes, básicamente, ¿no? Vaya en la noche, llega a la madrugada, hasta abajo, sube conforme avanzan las horas, pico en la hora de la comida, pico a la salida y entonces llega el miércoles. Y lunes y martes se parecen mucho, pero se parecen aún más martes, miércoles y jueves. Pues un día que simplemente transcurre y lo que vemos es más alto, más probabilidad de delitos, que también se ve más clarito, por cierto. Entonces, amarillo, casi blanco, quiere decir muchos delitos. Morado, casi negro, es pocos delitos. Y entonces llega el viernes, ¿ok? Y noten que el viernes no se parece a los demás días. El viernes empieza con una cantidad de delitos baja, como los demás días, pero sube y se queda en una meseta desde el mediodía y hasta la noche. Pero nota que la noche del viernes es más alta que el resto de los días, es mucho más alto este piquito del viernes que el pico de los demás días. Baja del viernes y cuando baja en realidad no baja tanto. Cuando llega la noche del sábado, pues hay mucha gente de fiesta, yo no, tampoco, pero hay mucha gente que está afuera y entonces en la noche del sábado hay más delitos que en cualquier otra de las noches, en la madrugada del sábado. De hecho, es bastante delictiva la madrugada del sábado. Y entonces empieza el sábado no se parece a los días de la semana, pues porque casi no hay actividades educativas, por ejemplo, muchas escuelas no abren los sábados, casi no hay oficinas, muchas cierran, etcétera. Entonces, pues el sábado es muy diferente, tiene un solo pico al mediodía, a partir de ese pico se reduce, llega el domingo que no se parece ni al sábado ni a los demás días, mucho más tranquilo, aunque sí tiene un pico también en la hora de la comida y cuando la gente va de regreso a sus casas.
Y cuando acabe el domingo, regresamos otra vez al lunes y la ciudad vive el mismo pulso. 7 micropulsitos que son de los días, de lunes a viernes, el fin de semana, sábado y domingo, y entonces otra vez la semana completa. Ahora, qué interesante es que pues vemos aquí muchas cosas, ¿no? El viernes es alto, de lunes a jueves es alto, pero no tanto, 2 picos, hora la comida y el regreso, sábado diferente, sábado más delictivo en las noches que en el resto de los días. Y pues esto nos está diciendo, pues cómo se está comportando la ciudad. Acuérdense que aquí tenemos demasiados delitos, datos muchísimos en realidad, como para poder decir, este es el patrón delictivo de la ciudad de más o menos 5 años. Entonces, pues, se ve muy estable. Por cierto, no, para hacer este estudio quitamos los delitos después de marzo de 2020 para no meter temas de la pandemia aquí, porque posiblemente el pulso cambió con la pandemia. Posiblemente no, seguramente cambió, ¿no? Pero bueno, este es el pulso delictivo. Ahora imagínense que hacemos lo mismo con los choques. Pues el pulso de los choques se ve más o menos así. Similar, ciertamente, pero no lo mismo. Empieza el lunes, reduce en la madrugada del lunes y entonces la gente va al trabajo, hay más choques. Estos choques tenemos más de 1 millón de datos, entonces también hay mucha información y certeza sobre estos momentos. Y si se fijan, en vez de tener 2 picos, como lo veíamos en delitos por cada día, en los choques tenemos uno gordito, que más o menos va de las 5 de la tarde a las 8 de la noche, del lunes y del martes. Y el miércoles, que se parece al martes, y el jueves, que si se fijan aquí ya se ve un poquito más claro que los demás días, un poquito más elevada la montaña. Entonces llega otra vez el viernes, que sucede ser sumamente diferente, porque llegamos al momento más alto de los choques. Este momento más alto es mucho más alto que el resto de los días, considerablemente más. Y además, cuando bajan los choques de viernes a sábado, pues no bajan tanto. De hecho, se queda bastante arriba la curva del viernes a sábado. Esto de nuevo lo que nos dice es la probabilidad de un choque. Entonces hay muy probable cantidad o muy alta cantidad de choques el viernes en la noche, el sábado en la madrugada. El sábado no se parece a los demás días porque tiene una montaña más gordita que además empieza más temprano. Y cuando transiciona del sábado al domingo pasamos a un valle y a un pico que no es ni tan alto como el resto de los días, ni tan ancho como el resto de los días. Entonces el horario de los choques del domingo es mucho más específico, más o menos a las 8 de la noche. Si se fijan, de nuevo estamos viendo millones de datos aquí transformados en el pulso de los choques, que nos dice cómo se comporta la ciudad básicamente, que es pocos choques, muchos choques, un comportamiento tan repetitivo y cíclico que pues lo sabemos, ¿no? El resultado es, esto ya lo conocemos, entonces ahora utilicémoslo. Pues claro, porque ya sabemos esto que se va a comportar y además tenemos años de datos para hacer estas pruebas. Entonces ahora usemos este comportamiento. Entonces imagínense ahora que los pongo más o menos en un reloj de 24 horas. No sé por qué en el mundo occidental empezamos a utilizar relojes de 12 horas, lo cual me parece terrible porque en un día le das 2 vueltas al reloj. En este reloj estamos viendo 24 horas, ¿sale? Entonces un día empieza aquí a las 0 horas, por acá están las 4 de la mañana, las 8 de la mañana, el mediodía, las 4 de la tarde, las 8 de la noche, y entonces termina aquí. En este reloj, un día le da solo una vuelta completita, ¿vale? Y si estamos muy lejos del centro, quiere decir muchos delitos, y si estamos muy cerca del centro, quiere decir poquitos delitos, ¿ok? Entonces de 100% y hasta 0%, aunque nunca baja hasta el 0. Y la semana empieza aquí. Aquí es lunes a las 0 horas. Y pues ya sabíamos, como veíamos, que se reduce un poquito la frecuencia de los delitos y entonces aumenta el lunes. Y notamos aquí, ahora sí se ve que el lunes en la mañana de hecho es más delictivo que el resto de los días a las 8 de la mañana.
porque este es el momento del lunes a las 8 de la mañana y tiene una intensidad delictiva más alta que el resto de los días. ¿Bien? Y entonces, más o menos lunes al mediodía, llegamos aquí y con el lunes seguimos y pasamos al martes. El martes se parece mucho a los otros días y entonces damos la vuelta completa, cambiando la intensidad, sí, donde el pico estaba a mediodía, acuérdense la hora de la comida, un pico a las 8 de la noche y un valle en la madrugada. Y entonces llega el miércoles y damos una vuelta muy similar, y la vuelta del jueves, que ya vamos en color amarillo. Y entonces llega el viernes, y notábamos, ¿se acuerdan? Que el viernes es diferente al resto de los días. El viernes, que es este color naranja que está hasta afuera, a partir de las 12, empieza el momento más delictivo de la semana y se convierte en el momento más delictivo desde las 12 del día y más o menos hasta las 9 de la noche. Tenemos 9 horas consecutivas en los que la ciudad está pasando por un momento de máxima intensidad delictiva desde el mediodía del viernes y hasta las 9 de la noche el viernes, que es toda esta curva, porque está hasta afuera muchos delitos. A partir de ahí los delitos bajan, pero noten que seguimos hasta afuera de las otras curvas. Eso quiere decir que este es el momento más delictivo de las medias noches, la del viernes al sábado, y el sábado es más delictivo que el resto de los días a las 3 de la mañana o a las 4. A partir de las 5, el sábado se hace un poquito más tranquilo y entonces llegamos al domingo. El domingo un día sumamente diferente, le damos la vuelta completa al reloj y entonces empezamos otra vez la semana con el lunes. Este es lo que hace la ciudad y lo ha hecho durante las últimas cientos de semanas. Aquí estamos viendo reflejados más de 200 semanas de datos. Entonces, pues 200 veces le hemos dado esas vueltas, las 7 vueltas completas al reloj. Y claro, en Navidad se ve diferente, o si hay puentes se ve diferente, si juega la selección se ve diferente, sí, pero tenemos 200 semanas, es decir, hemos tenido 200 viernes, uno fue Navidad, o dos cayeron Navidad en viernes. Esos se vieron diferentes por la Navidad, pero el resto de los viernes, 198, 190 viernes, más o menos han sido así. Pues me da muchísima información porque entonces yo lo puedo utilizar y puedo saber cómo se van a comportar los delitos de mi ciudad a nivel ciudad, pero también, pues para mí, ¿no? A mí me gustaría saber mi propio riesgo. ¿Qué pasa si lo veo, por ejemplo, en choques? Pues en choques hasta se marca aquí un corazón. Entonces, un poco aquí la historia de nuestro artículo es que por eso se llamó los latidos o los pulsos, heartbeats en inglés. Un poco porque aquí había un corazón y es como, no solo hay un electrocardiograma en la gráfica, no solo nos habla de un pulso urbano, donde nos movemos y regresamos, sino que de entre todas las gráficas que se producen en un artículo científico, por ahí una tiene escondido un corazón. Bueno, una historia más para contar, ¿no? Y en el tema de los choques, empieza el lunes, igualito, es un reloj de 24 horas, que más afuera es más choques, más adentro es menos choques, y empieza aquí la ciudad, con pocos choques, porque estamos cerca del centro, y se reduce a casi cero. A las 3, 4 de la mañana tenemos 10% de la intensidad de accidentes del resto de la semana, pero conforme avanza lunes, martes, miércoles y jueves, se forman estas curvas que nos dicen de más o menos las 4 o 5 de la tarde y más o menos hasta las 10 de la noche, tienes una intensidad de accidentes bastante alta. A partir de las 10 de la noche se reduce y la cantidad de choques va tranquilizándose hasta casi cero, 10%, a las 3 de la mañana la gente casi no choca. Pues claro, casi no hay coches, ¿no? Y entonces llega el viernes y de nuevo sabemos que el viernes es todo un tema. Es esta flecha blanca la que nos marca el viernes y se comporta en la mañana más o menos similar al resto de los días de la semana, pero vemos que desde las 2 o 3 de la tarde, el viernes se despega de los otros días, tenemos mucha más intensidad de choques y llegamos al punto más crítico a las 8 de la noche del viernes.
y se enfría, sí, pero toma mucho tiempo. De hecho, el sábado sigue siendo el día con más accidentes viales a las 2 de la mañana o a las 4 o a las 6 de la mañana. Y entonces llega el sábado completo con menos accidentes y transicionamos al domingo. Esta es la transición al domingo. Noten aquí, pues aquí claro, uno se puede imaginar por qué, ¿no? Si del viernes al sábado hay muchos accidentes, pues claro, aquí hay muchas hipótesis. Alcohol, fiesta, la condesa, prisa por llegar, poca iluminación, pues eso mismo sucede muy similar de sábado a domingo. Entonces, de sábado a domingo hay choques muy similar a como fueron de viernes a sábado, pero el domingo ya se comporta diferente el resto del día. Y entonces llegamos al lunes en la mañana. Y de nuevo aquí, con millones de datos, tenemos la capacidad de saber cómo se van a ver estos accidentes y saber, pues, cuántos va a haber ahorita. Hoy estamos en jueves a las 5 de la tarde, entonces estamos por aquí. Eso quiere decir, las siguientes 3 horas vienen más fuertes en accidentes viales, ¿va? Esa es la idea. Ahora, el pulso es cíclico. ¿Y a qué se refiere con que el pulso es cíclico? Una característica súper importante es que, pues, semana tras semana el tiempo se pega, las 168 horas se repiten. Entonces, les voy a presentar aquí la gráfica más compleja del webinar de hoy. Yo sé que se ve súper rara y es como extraño porque tiene muchos colores y formitas, pero vamos a irla viendo parte por parte. Es, en el eje horizontal, cuántos delitos hay en una ciudad, y en el eje vertical, cuántos choques hay en una ciudad. ¿Ok? Entonces, mientras más a la derecha, más delitos, mientras más a la izquierda, menos delitos, más arriba, más choques, y más abajo, menos choques. Mientras nos movemos, o sea, aquí vamos a estar en un punto, la ciudad completita, el colectivo, se encuentra en algún lugar y se va moviendo en estas cosas que se llaman las órbitas. Así como los planetas tienen órbitas, aquí tenemos la órbita de la ciudad, que nos dice cómo se va a ir moviendo una ciudad conforme avance el tiempo, ¿ok? Conforme avance el tiempo, para que sea más claro, cambia de color y además se hace más delgadita la línea. Entonces, empieza el lunes a las 0 horas, aquí la semana, ¿ok? Y sabemos que cuando empieza el lunes hay menos delitos y por ello nos estamos moviendo a la izquierda y hay menos choques y por ello nos movemos hacia abajo. Entonces la curva va hacia acá, el lunes a las 0 horas, ¿ok? Llegamos al valle de los delitos y de los choques y entonces pasamos por acá el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, esto es lo que está sucediendo en la ciudad de que empiece el lunes a que son las 8 de la mañana el lunes. Si se fijan, este lunes a las 8 de la mañana contra los otros 8 de la mañana está más a la derecha, que quiere decir más delitos. Pues claro, podrían ser los delincuentes que el fin de semana no pudieron actuar o que no ahorraron su dinero y entonces por eso el lunes a las 8 de la mañana la ciudad es relativamente más delictiva que el resto de los días de la semana. Y entonces después del lunes a las 8 de la mañana llegamos aquí más o menos a las 4 de la tarde y transicionamos por acá hasta que empieza el martes. Entonces acá llegamos abajo a martes a las 3 de la mañana. Y como lo sabíamos, quiere decir, estamos hasta abajo en choques, entonces muy poquitos choques, y estamos hasta la izquierda en delitos, entonces muy poquitos delitos, martes a las 3 de la mañana. A partir de aquí, nos movemos hacia acá arriba, y entonces llegamos al martes a las 8 de la mañana, y de hecho martes a viernes a las 8 de la mañana estamos aquí. Y la ciudad se sigue moviendo en esta órbita que nos dice cuántos delitos estamos sufriendo, cuántos accidentes estamos sufriendo y cómo se está comportando la ciudad. Y llegamos al martes a las 4 de la tarde. Y así es martes, miércoles y jueves a las 4 de la tarde. Y nos movemos todos colectivamente en esta ciudad, en estas órbitas urbanas de crimen y de choques, con menos choques y menos delitos, más choques, aún más delitos, más choques, y la noche que se va enfriando.
y otra vez el miércoles y otra vez el jueves. Y llegamos al viernes, de nuevo el viernes, ese día súper especial, que sabemos que hasta huele a viernes, se dice, ¿no? Que ya es mañana, por cierto. Y llegamos al viernes, donde el viernes se separa. Fíjense que aquí todos los días más o menos van iguales, pero el viernes es esta curvita que se separa de las demás y empieza una parte crítica en realidad, porque significa aquí se hace más delictivo, se movió más a la derecha y se hace más propenso a choques, se mueve más hacia arriba. Y acá estamos el viernes a las 4 de la tarde, el viernes a las 8 de la noche aquí arriba, y nos seguimos por acá en esta curva que está lejísimos, quiere decir, estamos colectivamente sufriendo la mayor cantidad de choques y de delitos a esta hora, y entonces se sigue la ciudad enfriando relativamente mientras llega el sábado a las 12 de la noche, avanza el sábado a las 8 de la mañana, y a partir de ahí la curva nos mueve diferente, con una cantidad de delitos y una cantidad de choques, a que empiece el domingo a las 0 horas, domingo 4 de la tarde, y empieza la semana de nuevo. ¿Ok? Entonces aquí está la transición de todo Ciudad de México, visto como una historia de 168 horas, punto por punto. Entonces es una órbita así como la de los planetas, pero en ciudad. Ahora, ¿qué es lo más relevante para mí? Déjenme quitar casi todos, excepto esos dos. Lo que nos marca es que el punto más bajo de la ciudad en cuanto a choques coincide en cuanto al tiempo con el punto más bajo de la ciudad en cuanto a delitos, y es el martes a las 3 de la mañana. Martes a las 3 de la mañana es el momento en el que tenemos la menor cantidad de choques y delitos. Desafortunadamente está también el viernes a las 8 de la noche. Cuando el viernes a las 8 de la noche tenemos la mayor cantidad de choques y de delitos. Si fuera economista, aquí les empezaría a hablar de la mano invisible que coordina y etcétera, pero no soy economista, entonces eso no sucede. Pero lo que sí vemos es una sincronización de los eventos en donde pues son totalmente diferentes. En uno hay delincuentes, hay víctimas y hay la falta de seguridad, y en el otro hay conductores muy frecuentemente imprudentes a una velocidad en exceso, en avenidas con poca señalizamiento, oscuras, baches, y entonces al evitarlo generamos un accidente, o con alcohol. O sea, son completamente diferentes eventos sociales, por supuesto. Sin embargo, están sincronizados. Y que estén sincronizados, uno podría pensar, bueno, pues sí, qué mala suerte tenemos. No, no, momento. Esto lo que te quiere decir es que cuando más quieres un policía porque la ciudad es más delictiva, también es de hecho el momento en el que más quieres a un policía porque la ciudad tiene más accidentes. Desafortunadamente, en accidentes y en delito requerimos recursos de seguridad. ¿Por qué? Porque en un accidente requieres, pues como hay muchos policías en la Ciudad de México, los mandamos rápidamente casi siempre a atender el evento. Llegan al evento y atienden rápido. De la atención del evento que generan los policías, pues necesitamos desviar el tráfico, necesitamos asegurar que las personas estén bien, necesitamos acordonar el área. Si el choque fue muy severo, los policías se pueden estar ahí un tiempo considerable. Eso quiere decir, imagínense qué poderoso es este dato, que viernes a las 8 de la noche es cuando más necesitamos policías por todos lados, porque hay choques y hay delitos. Y por los choques, la atención a los delitos es más lenta. Es decir, tú llamas al 911 y nos vamos a tardar más porque hay más choques. Pero viceversa también. A las 8 de la noche nos tardamos mucho en la atención a emergencias de choques y tenemos menos recursos para hacer prevención de choques, pues porque tenemos demasiados delitos. Entonces, esta sincronía en realidad es muy desafortunada para la ciudad, pues porque nos genera muchos retrasos y muchas incompetencias a nivel sistema, ¿no? Finalmente, lo que nos dice además es la variación entre el punto más frío de choques
y el punto más caliente de choques, es decir, aquí la intensidad de choques contra la intensidad hasta acá de arriba, hay 12.3 veces más choques. No es nada, o sea, el aumento es gigantesco. Y además, el aumento en delitos es de la cantidad de delitos que se sufren el martes a las 3 de la mañana, se multiplican por 7.5 para la cantidad de delitos que sufrimos el viernes a las 8 de la noche. La varianza es gigantesca, es decir, cambia muchísimo la ciudad y hay una sincronía aquí que le juega terrible a la ciudad. Ahora, ¿qué pasa si lo medimos por región? Bueno, porque esto es a nivel ciudad, ¿no? Y a nivel ciudad, el resultado es bueno como para entender y para tener una perspectiva de toda la ciudad, pero ¿qué tal si lo hacemos por región? Por región, pues tomemos vecindarios, que los construimos con el metro de la Ciudad de México y el transporte público, pero entonces más o menos puedo medir el pulso de la Condesa, el pulso de la Nativitas, el pulso de Coyoacán o el pulso de Azcapotzalco, ¿bien? Con ello lo que medimos es el pulso de delitos y el pulso de choques, pero a nivel mucho más local. Y aquí tenemos el pulso de todos los vecindarios de la Ciudad de México. De lunes a domingo, las mismas 168 horas, en esa misma curvita que veíamos para los delitos de toda la ciudad. ¿Son igualitos para todos los vecindarios? No, al contrario. Vemos muchísimas diferencias. Fíjense que el sábado se notan las más fuertes diferencias o discrepancias en estos picos. Estos picos acá nos dice, hay un vecindario que es exageradamente caliente el sábado, pero que el resto de la semana pues no tanto. Y hay un vecindario por acá que se calienta mucho los sábados en la noche, pero no el resto de la semana. Entonces, si se fijan, pues claro, no se parecen. Incluso si nos fijamos en la transición entre el viernes y el sábado, hay vecindarios que están calientes porque tienen un alto pulso y hay muchísimos vecindarios en los que no está pasando nada. Hay vecindarios que casi ni se tranquilizan entre sábado y domingo. De hecho, sube la cantidad de delitos entre sábado y domingo. Si se fijan, pues claro, la información temporal o la traza temporal de los eventos es muy diferente en la Condesa que en el Zócalo, que en el Parque La Mexicana o en la Central de Abastos. Porque eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Uno de estos vecindarios es el Viaducto, uno de estos vecindarios es la Condesa, uno es la Central de Abasto, y pues la Central de Abasto no se va a ver para nada similar a como se ve la Condesa en cuanto al pulso. Supongamos que la cantidad de delitos sí, pero no en cuanto al pulso. Estos son los pulsos de choque de todos los vecindarios de la Ciudad de México. Y de nuevo, ¿son similares? Pues no tanto. Tenemos picos muy diferenciados, tenemos zonas que tienen más accidentes en la noche, zonas que se enfrían, zonas que no. A nivel colectivo, claro que el jueves en la noche es más tranquilo, claro que el miércoles en la madrugada casi no hay choques, eso sí lo sabemos, pero los detalles finos, que es ver estos picos, estos valles, dónde están exactamente los choques o los delitos, pues no, al contrario, los delitos son exageradamente específicos, no solo espacialmente, sino también temporalmente. Y por eso se están generando estos picos en distintas zonas. Hay zonas donde el domingo tiene muchos choques, hay zonas que en la madrugada tienen muchos choques o que solo es un día de la semana. ¿Por qué un día de la semana? Un mercado, por ejemplo, un mercado sobre ruedas, genera más choques en esa zona o más delitos, entonces es muy posible que nos encontremos esas cosas tan específicas de los vecindarios. Y bueno, pues el pulso nos lo marca, ¿no? Ahora, lo interesante es que pues, podemos comparar entre distintas zonas. Ya sabemos que el lunes, martes y miércoles se parecen mucho, entonces eso, como mi pantalla es muy chiquita, pues no lo puse, pero de miércoles a domingo no. Y aquí estoy comparando dos vecindarios que se me hacen muy característicos por lo que sucede en ese lugar. Uno es la Condesa en azul, que está aquí en el mapa, o acá a la izquierda en su pulso, y el otro es el Velódromo en rojo,
más al oriente de la ciudad. Y lo que vemos en la Condesa es frío en la noche, pico en la hora de la comida el miércoles, pico en la hora de la comida, en la hora de la salida del miércoles, valle en la noche, pico grande el jueves, claro, porque el jueves de la Condesa, y los picos de los viernes, pero a partir del viernes, la Condesa se enfría y se enfría más y está de hecho por abajo del promedio desde el viernes en la noche. La Condesa se está enfriando y enfriando y enfriando hasta el domingo prácticamente, con ciertas fluctuaciones, pero bueno, es muy específico lo que nos está diciendo aquí de ese vecindario. Ahora vemos el velódromo. El velódromo, miércoles casi no tiene delitos, jueves poquito, viernes algo en la noche. Y entonces el velódromo, un pico gigantesco el sábado a las 9 de la noche. Y otro pico el domingo a las 9 o 10 de la noche. ¿Qué hay en el velódromo? El Palacio de los Deportes, el Foro Sol y el velódromo mismo. Es decir, donde hacemos los grandes conciertos y los grandes eventos masivos de la ciudad. Muchos de ellos, o los muy grandes, en viernes, sábado y domingo. Y entonces, claro, ¿a qué hora se cometen delitos cerca del velódromo? Sábado en la noche, domingo en la noche. Totalmente diferente a lo que está sucediendo en la Condesa. Noten qué diferencia es la Condesa con un pulso que sábado en la noche y es frío, con el velódromo un pulso tranquilo en la semana, sábado en la noche y es muy caliente. La diferencia es de hecho gigantesca el sábado en la noche y el domingo. Entonces, pues sí, claro, los pulsos nos muestran qué hay en el lugar, ¿no? Y de hecho, pues ¿para qué los quisiéramos medir? Pues porque sabemos, gracias a INEGI, qué hay en ese lugar. Entonces, tomamos todos los vecindarios de la Ciudad de México y lo que hicimos fue medir pues cuántas industrias hay, cuántas oficinas, cuántos servicios, cuántas unidades de salud y de educación, etcétera, pues para poder decir, este vecindario es residencial, este vecindario es comercial, este vecindario tiene mucha salud, y etcétera. Entonces tenemos así muchas zonas con distinto uso de suelo. Así más o menos se ubican en la ciudad. Por acá en el poniente está Santa Fe, por acá en el sur está la UNAM, aquí el centro se marca específicamente un poquitito arriba del centro, la zona de Azcapotzalco de muchas manufacturas, la zona de Lindavista con el IPN, se marca perfectamente en el mapa que hay. Y entonces, ¿qué tal si medimos el pulso y decimos, a ver, el pulso de las zonas residenciales, o el pulso de las zonas comerciales, o el pulso de las zonas educativas? Pues eso hicimos y en la ciudad nos quedó más o menos algo así. Tomamos todos los vecindarios de la ciudad, los clasificamos, medimos, por un lado, su pulso delictivo, porque los datos los tenemos, y por otro lado, su uso de suelo, porque INEGI nos proporciona esta información. Y entonces, aquí con colorcito decimos si la zona tiene muchos comercios, oficinas, industrias, zonas de esparcimiento como bares o restaurantes, centros educativos u hospitales. Si la zona no tiene mucho, le llamamos residencial, pues porque no hay ni un restaurante. Si la zona tiene muchos restaurantes, por ejemplo, la zona moradita, pues le llamamos la Condesa o la Alameda Central, porque tiene muchos restaurantes. Pero noten también que muchos restaurantes significa mucho lo demás, pues porque es el centro de la ciudad, entonces hay de todo. Muchas universidades también puede ser, con muchos centros de salud que están en las zonas D. Entonces, pues aquí notamos que lo que clasificó muy bien es de la zona centro hacia afuera de la ciudad. Y lo que nos dice este resultado es lo siguiente. El centro de la ciudad, que por cierto es G aquí, es decir, el de hasta abajo, tiene muchos comercios, algunas industrias, muchos restaurantes, mucho de todo. Como se ve el pulso del centro de la ciudad, es un pico hacia el mediodía, de lunes a jueves,
Noten que el pico es un poco más caliente conforme avanza la semana, un pico gigantesco el sábado y un piquito el domingo. Tenemos las zonas muy cercanas al centro, estas dos Fs, que es esta. Es más o menos Hidalgo y la Alameda Central. Toda esta zona del centro, Bellas Artes, Reforma es aquí, un poquito de la zona rosa. Y lo que nos dice es, tenemos un poco la transición a los medios días, pero noten qué interesante, el pico del lunes con el pico del miércoles, el pico del jueves, el pico del viernes ya es gigantesco en esta zona y el pico del sábado alcanza su máximo. El pico del domingo chiquito. Esa es la función característica de las zonas que están muy cerca del centro de la ciudad. Las zonas residenciales, por ejemplo, A, B y C, pues una curva muy, digamos, esperada, que es frío en la noche, un pico al mediodía, un pico con el regreso, y de nuevo frío en las noches, fines de semana por abajo del promedio. Entonces, por eso la curva queda las 3 por abajo. Y finalmente, algunas zonas que son, digamos, la transición entre el centro de la ciudad y las zonas residenciales, como son estas D, con ciertos picos. Ahora, fíjense un detalle aquí súper interesante. Decíamos al principio de la presentación, pues que el centro de la ciudad está súper lleno al mediodía y entonces, sí, de hecho aquí lo vemos. Miércoles a mediodía, el centro de la ciudad tiene un pico gigantesco de delitos. Y llega la noche y el centro, de hecho, se vacía. Y se vacía mucho. Queda bastante por abajo del promedio el centro en todas las noches. Ahora, algo interesante también es lo siguiente. Noten la transición entre el viernes y sábado de las distintas zonas de la ciudad. Cuando la curva cruza, quiere decir que se está enfriando, y si la curva cruza antes, quiere decir que se enfría más temprano. Si la curva cruza después, quiere decir que se enfría más tarde, ¿no? Noten que en el centro de la ciudad, es decir, la zona G, la transición del viernes al sábado, de hecho, es muy temprano. Bastante temprano del viernes, el centro ya no es la zona más delictiva de la ciudad. Y un par de horas más tarde es F que se empieza a enfriar. Y unas 2 horas más tarde es E que se empieza a enfriar. Entonces aquí además, fíjense qué detalle tan interesante, este cruce del eje horizontal de la zona G, F y E pasa mucho más temprano en el centro, luego en las zonas F y luego en las zonas E y D. La zona más tarde, de hecho, es la C, pues la más periférica. Entonces, no solo nos está diciendo hay un pulso urbano, que en el centro se ve de esta manera, que es muy específico, que forma patrones que hemos visto durante más de 200 viernes, sabemos cómo se va a ver, sino que además nos dice, mira, el delito más o menos viaja del centro hacia las zonas periféricas. Entonces tienes el punto más delictivo el viernes y se empieza a enfriar cuando en otros lados apenas están pasando por su zona caliente. G es más frío y entonces F y D es más frío y entonces A y B es más frío y entonces C. Entonces el delito, digamos, está en el centro cuando todos estamos en el Zócalo, en las zonas céntricas de la ciudad, es cuando estamos en lo más caliente y entonces se enfría hacia las zonas periféricas. Entonces, claro, podemos, sí, efectivamente, con estos datos, entender, pues, que el Zócalo, sí, se calienta a mediodía y, de hecho, lo podemos medir y podemos decir hasta el día de la semana que es. Y si me dices un día de la semana y la hora, te puedo más o menos decir la frecuencia delictiva, pues los datos están. Entonces sabemos cuántos delitos y qué frecuencia y qué intensidad hay. Es decir, cuántos policías necesitamos. Es decir, el riesgo que sufren, mis repartidores o que sufren mis empleados al llegar a algún punto de repartición, pues porque sabemos perfectamente con los datos toda esta transición, ¿no? Y finalmente, bueno, pues
una de las partes más relevantes, es que el entendimiento que tenemos del delito en la Ciudad de México, pues, claro, tenemos datos de muchas ciudades, pero ¿quién bien a bien conoce todas las ciudades del país? Honestamente yo no. Y me encantaría decir que sí, pero pues jamás he ido a Culiacán. Sin embargo, aunque jamás he ido a Culiacán, puedo decirles muchas cosas de sus delitos gracias a, uno, los pulsos que tenemos de la Ciudad de México y al uso de suelo. Es decir, si en Culiacán tú me dices dónde está el centro de la ciudad, pues te puedo decir más o menos a qué hora sufren delitos, cuándo es caliente y cuándo se enfría. Si me dices en Orizaba dónde está el estadio grande donde hacen eventos masivos, pues te puedo decir que ahí el sábado en la noche va a haber muchos delitos. Si en Mérida me dices que hay una gran avenida, que esta zona cruza, por ejemplo, Paseo Montejo, cerca de restaurantes y bares, pues te puedo decir específicamente, vas a sufrir muchos choques y más o menos van a ser a esta hora. Entonces, el modelo lo que nos permite no solo es tener un mayor entendimiento de la Ciudad de México, sino también, pues, de todas las otras ciudades. Y afortunadamente los datos los tenemos, porque tenemos muchísima información, pero ahora también tenemos un modelo que nos permite explotar esta información en esas otras ciudades. Y bueno, pues eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, me dará mucho gusto intentar contestarla. Y pues, gracias por conectarse. Muchísimas gracias, Rafa. Súper presentación. Realmente muy, muy interesante y estoy seguro que el auditorio le ha interesado muchísimo. De hecho, tenemos varias preguntas, Rafa. Nada más, antes de pasar a ver cada una de las preguntas, nada más muy rápidamente les queríamos presentar un video de los productos que tenemos en camino que vamos a estar lanzando este año para que lo tengan en mente y si quieren aprovechar para hacer sus preguntas, las más preguntas que tengan en lo que corre el video, por favor siéntanse con la libertad de hacerlo y ahorita abrimos ya preguntas y respuestas. Buenísimo. Pues ahora sí, Rafa, si quieres vayamos pasando a las preguntas. Mi tocayo Jerónimo Rivera pregunta si las divisiones que se ven en el mapa son por colonia. Fíjate, Jerónimo, que hicimos una técnica de espaciamiento por mosaicos de Voronoi. Perdón que suena muy técnico eso, pero lo que pasa es que en la Ciudad de México, si alguna vez han usado datos de aquí, las colonias son muy difíciles de utilizar porque tenemos una colonia como la del Valle, que va desde Viaducto y hasta el río Churubusco, o la del Valle Sur, y entonces ya es un pedacito de la del Valle. De hecho, la del Valle la partieron como en 9 pedacitos y entonces hizo una topografía exageradamente irregular. Colonia muy difícil. Píxeles,
difíciles también, es decir, ponerle al mapa un grid espacial, pues sí funciona. El problema de los grids es que dependen mucho de dónde empiezas el grid, es decir, si lo muevo tantito, o del ancho, y entonces se vuelve muy arbitrario y difícil de probar. Entonces lo que hicimos fue centrarnos en estaciones de metro y a partir de ahí definir un vecindario. Entonces así no dependo de definiciones políticas y de que los de Benito Juárez les caen mal los de Álvaro Obregón, o etcétera, y no dependemos de avenidas, porque además el fenómeno delictivo casi siempre sucede en avenidas grandes, en cruces, en intersecciones y los choques también, y muchas de las divisiones justo empatan ahí. Entonces, por ejemplo, Barranca del Muerto es la división entre Benito Juárez y Álvaro Obregón, o Coyoacán, dependiendo en qué parte. Pues resulta que ahí es justo donde queremos analizar, y si dividimos por delegaciones o por colonias, pues ahí lo estamos dividiendo en 2 partes o hasta 4 o 3 partes. Entonces, lo mejor que encontramos fue dividir la ciudad con vecindarios a partir del sistema de transporte público. Y bueno, en el paper que está en mi Twitter, pueden ver que lo que hicimos fue tomar desde vecindarios muy, muy chiquititos hasta vecindarios muy, muy grandes y probar estas reglas en muchas dimensiones. El resultado es interesante porque, pues sí, más chiquitos puntos, imagínate el tamaño del zócalo, entonces muchos zocalitos por todos lados, nos dan pulsos muy específicos, pero también muy dependientes del espacio. Vecindarios muy grandes nos dan puntos mucho menos específicos, es decir, uno del tamaño de Iztacalco, por ejemplo, que ya es muy grande, pero un pulso perfectamente bien contorneado. Entonces, bueno, pues ahí intentamos diferentes métricas y honestamente depende un poco de la aplicación y de los datos mismos. Entonces, pues no creo que haya una receta, sino más bien es, ahora sí que un traje a la medida de analizar dimensión espacial con el tamaño de tus celdas espaciales temporales para poder decir, mira, el más adecuado es el que más información nos da y el que depende menos de arbitrariedades del analista, diría yo. Buenísimo. Arturo Iturbide nos pregunta, Rafa, nos mostraste los pulsos de la ciudad y de los distintos vecindarios utilizando cientos de miles de datos de delitos. ¿Cómo se ven los pulsos para los delitos que sufrimos en mi empresa? Arturo, muy buena pregunta. Fíjate que yo creo que precisamente esta es una de las filosofías relevantes de Aleph. Los datos son el oro molido del modelo. Y si los datos no están bien, aunque tengas el mejor modelo, los resultados no van a estar bien. Pero a la inversa también. Podrías tener los mejores datos, pero si no estás aplicando un modelo atrás, pues tus resultados tampoco van a servir. Entonces, yo creo que algo muy importante es precisamente la filosofía de los datos. Necesitamos datos bien capturados, necesitamos datos bien específicos, donde el momento del delito, ya vimos que es clave, porque nos dice el pulso de este evento. Y notamos que el pulso cambia si cambio de vecindario, y el pulso de la del Valle no es el mismo pulso que la Narvarte. Entonces, claro que el pulso de una empresa, por ejemplo, no sé, un cine, el pulso de los delitos que se sufren en ese cine, pues depende muchísimo de a qué hora está abierto, de las películas que muestra, del flujo de personas, pero con los datos podemos muy fácilmente calcular el pulso, con los datos de la empresa. Entonces, claro, los datos son maravillosos y el modelo también. Yo creo que tienen que ir de la mano y se va a ver el pulso de la empresa relativamente similar a los pulsos que vimos. Sí, y más o menos. Noten que cambia mucho y cambia mucho por tipo de delito y entonces hemos visto los pulsos para robos y los pulsos para delitos violentos y no son muy similares en realidad, pues porque hay diferentes modus operandi, hay diferentes objetivos. Entonces, este pulso nos indica, digamos, de manera global, pero la cereza del pastel, claro, son los datos de la empresa, ¿no? O sea,
Dime cuándo sufres delitos y ahora sí te puedo calcular tu pulso. Muchas gracias, Rafa. Otra pregunta más. Jerónimo Rivera nuevamente pregunta, si tengo un sistema que es capaz de ubicar mis fábricas, centros de distribución, vehículos, empleados, ¿puedo recibir estos datos de riesgo vía web service para cruzar la info y dar inputs a mi operación? Bueno, creo que esta pregunta yo la puedo responder. Sí, Jerónimo, justamente lo que hacemos en Aleph, nuestra plataforma, lo que te permite es visualizar nuestra base de datos de incidentes georreferenciados, así como modelos de riesgo que hemos ido generando con esos datos, tales como esta que acabamos de presentar hoy. Y puedes con eso optimizar rutas, decidir dónde poner una sucursal o no, dónde poner guardias, dónde quitar guardias y hacerlo dinámicamente. Y también podemos integrar algunas capas de información de nuestros índices de riesgo predictivo con plataformas de terceros. Y hemos tenido casos de aplicación para temas de ruteo, para temas de telemetría, para temas de inteligencia de negocio. Entonces, en caso de que quieras tener más información al respecto, por favor, escríbenos a los correos que ahorita aparecen en pantalla y con mucho gusto te podemos hacer un par de demostraciones de esto. Rafa Antonio R. pregunta, además de la probabilidad y entre paréntesis ocurrencia, ¿cómo se mide el impacto de los delitos? No sé si esto es algo más bien como el tema de severidad o de harm, ¿no? Ok, muy interesante pregunta. Mira, yo diría que sí, efectivamente, aquí los delitos están contados, es decir, un evento y ya. Pero evidentemente, pues hay una escala enorme de qué es un delito. Me robaron la cartera y perdí 200 pesos, no conocí ni siquiera al delincuente y no le vi la cara, a delitos de mucha violencia. Las pérdidas son totalmente diferentes, el impacto social es muy distinto y además el miedo que genera en la sociedad. Muchísimos delitos, más o menos en México se cometerán unos 90 y tantos mil delitos por día en todo nuestro país. Y de estos 90 y tantos mil delitos, la mayoría son irrelevantes, según la encuesta de victimización de INEGI. La mayor parte son muy chiquitos y no sería ni siquiera un problema porque son de muy poca monta. Entonces, lo que queremos hacer es enfocarnos. Muy buena pregunta, porque queremos enfocarnos en los relevantes. Queremos enfocarnos en los que tienen impacto social y queremos enfocarnos en los que generan las mayores pérdidas, dependiendo de cuál es nuestra función objetivo. Los robos de una cartera, pues desafortunadamente ahorita creo que en la situación en la que estamos pasando a nivel país no es el objetivo, pero sí otra clase de delitos. Entonces, pues sí, creo que no es no queda fuera, digamos, de la discusión el pensar en pues toda la otra gama de ángulos en la que se puede ver la inseguridad, desde cuánto me roban, el impacto social, número de víctimas, si se pudo recuperar, si hay arrestados, si hubo armas, si llegaron los medios, pues porque el impacto de un delito depende de si estuvo en los medios de comunicación también. Y la probabilidad de que un delito aparezca en los medios de comunicación es casi de cero. Y aparecen solo algunos y muy específicos, cuando hay violencia, cuando hay imágenes, cuando hay fotos. Entonces, todo eso genera una distorsión muy fuerte que pues sí, claro, queremos enfocar los recursos, porque son pocos, a reducir el impacto social o el costo. Buenísimo. Muchas gracias, Rafa. Luego, Juan Pablo Secades nos pregunta, ¿cómo podemos interpretar el pico o el valle de algún pulso? ¿Significa que corremos menos riesgo de sufrir un delito o un choque? Muy buena pregunta, Juan Pablo. No, de hecho, muy buena pregunta. Lo que estamos viendo es la frecuencia global de ocurrencia de incidentes. Y esta frecuencia global nos dice, en toda la ciudad hay ahorita 100 choques y a las 8 de la mañana hay 80 choques y a las 6 de la mañana hay 10 choques. Pero no depende eso no es tu riesgo, es la frecuencia que se da a nivel ciudad. Por ejemplo,
si notaste uno de los datos, en el centro de la ciudad, en la madrugada, hay pocos delitos. Pero eso no quiere decir que si tú caminas por el centro de la ciudad, por Tepito, por la Lagunilla, en la madrugada tienes poquito riesgo. De hecho, casi seguro sales ni con calcetines. Entonces, pues el riesgo no es eso. El riesgo es cantidad de delitos entre cantidad de personas. Y aquí lo que estás viendo solo es cantidad de delitos, no cantidad de personas. Entonces, este no es el riesgo necesariamente. Lo que a nosotros nos preocupa, pues son los dos. Y siempre hay que pensar en esas dos dimensiones. Yo, digamos que yo fuera el manager de seguridad de una empresa, no me preocupa el riesgo, me preocupa la cantidad. ¿Por dónde están pasando todos mis empleados y dónde me roban más? ¿Dónde me están ejecutando más? Yo a nivel individual, lo que me preocupa pues es el riesgo, porque yo no quiero pasar por ahí, porque yo no quiero cruzar Tepito a las 6 de la mañana, ¿no? Porque ni calcetines voy a tener. Entonces siempre hay esas dos dimensiones, riesgo y frecuencia, y no son lo mismo, y aquí hemos visto frecuencias. Buenísimo. Luego, bueno, creo que esta pregunta es más bien para mí. Francisco Borges pregunta, ¿esto me podría ayudar a ordenar las rutas logísticas de entrega de la última milla? Sí, correcto, Francisco. O sea, justamente es una de las principales aplicaciones que se le da a nuestra plataforma. Y nuevamente encantado de poderte presentar ya con más tiempo en otra ocasión la plataforma y el tipo de aplicaciones que se le da para distribución secundaria. Y había otra pregunta de Eduardo Gutiérrez. ¿Se pueden visualizar reportes por colonia identificando cada delito, tipo de delitos, ubicación exacta en calle y hora de delitos? Sí, Eduardo, en Aleph puedes ver desde nivel estado, municipio, colonia, calle o coordenada, y obviamente por horas del día y días de la semana. Y Eduardo también nos pregunta con qué periodicidad se actualizan nuestros datos. Se actualizan a lo largo del día. O sea, todo el día se está alimentando nuestra base de datos. Y bueno, muchísimas felicitaciones para ti, Rafa, las cuales yo suscribo también. Y por último, Jorge Cañedo nos pregunta si se pueden conocer delitos dentro de un recinto en específico, por ejemplo, una plaza comercial o un aeropuerto. Y la respuesta es que sí, Jorge. O sea, justamente como nosotros lo que hacemos en nuestra base de datos es georreferenciar a nivel de coordenada los delitos que capturamos en nuestra base de datos. Eso te permite conocer exactamente en qué, o sea, el punto exacto de en donde se registró, se cometió el incidente. Camila pregunta, hola, ¿su sistema de alertas me puede dar información en tiempo real para los chicos que están haciendo rutas de entrega? Hola, Camila, muchas gracias por tu pregunta. Sí, correcto. Nuestra plataforma tiene un sistema de alertamiento y podemos conectar eso para que se pueda enviar la alerta a través de la aplicación a tus colegas. Y de nuevo, si nos escribes un correo, con mucho gusto podemos agendar un demo para que conozcas un poco más sobre esa funcionalidad. Y Restradac pregunta, ¿la alimentación de datos de incidencias para obtener el pulso de carreteras específicas, eso actualmente ya existe? Sí, perdón, no sé cuál es tu nombre, pero de nuevo, capturamos incidentes delictivos de muy distintos tipos en Aleph, desde delitos de muy alto impacto como homicidios, pero también robo con violencia en sus distintas modalidades, y diferenciamos nuestros incidentes de acuerdo al tipo de industria que impactaron. Entonces, si fue contra una operación de distribución primaria o de distribución secundaria, y por supuesto, digo, naturalmente, dado el problema que hay hoy en día de robo a carga, pues tenemos muchas incidencias registradas de carreteras, y nuevamente, con mucho gusto en otra ocasión podemos hacerte un demo si nos escribes a los correos que están en pantalla. Pues bueno, creo que eso es todo. Antes que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Tuvimos muchísimo más quórum de los que teníamos previsto, entonces estamos